Buenos días, bienvenidos a la Legislatura de Mendoza. Hoy nos convoca la conferencia Argentina en la OCDE y las provincias, el cambio de paradigma y las transformaciones estratégicas que se vienen en la gestión pública, a cargo de Marcelo Scaglione. Marcelo Scaglione es contador público, egresado de la UBA, máster en Administración Pública de la ENA en Francia y especialista en Desarrollo y Política Internacional, con más de 30 años de experiencia profesional, desarrollados en 40 países de Europa, América, África y Asia, en pequeñas y medianas empresas y corporaciones, organizaciones de sociedad civil, gobierno y organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea. Lideró el proceso de acceso de Argentina a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siendo esto un puente para las redes internacionales que integra con Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y América Latina. Esta conferencia representa una oportunidad invaluable para todos los que hoy se han hecho presentes, que posibilitará sin duda acercarnos con una mirada profunda al mundo de la economía, la política internacional, la productividad y el desarrollo. Conforman nuestra mesa académica el contador Marcelo Scaglione, el presidente provisional del Senado, contador Martín Kerstner Tomba. Agradecemos la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Eve Casado, legisladores y autoridades de ambas cámaras. También contamos con la compañía de Patricia Jiménez, gerente de ProMendoza. Y agradecemos a Alejandro Gallego, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Las Heras, a quien le agradecemos la posibilidad de la presencia, de que esté presente Marcelo Scaglione hoy aquí. Sin más, a continuación, escuchamos las palabras del presidente provisional del Senado, contador Martín Kerstner. Bueno, muy cortito, ya está presentado Marcelo. Agradecerle a SAP, que es quien amablemente también acompaña a Marcelo. Han estado en San Juan, hoy están acá con nosotros. Yo quiero hablar no puedo hablar de la OCDE, porque la verdad al lado de Marcelo soy un neófito, pero en términos de haberlo visto trabajar a Marcelo durante mucho tiempo en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, intentando un proceso que realmente culturalmente nos cambia la visión de lo que podemos llegar a hacer para encaminar un país hacia los países desarrollados, ¿no? Después de 6 años, logró rápidamente, el 11 de diciembre, me contaba recién, que el presidente Milei firmara la carta solicitándole el ingreso, cosa que nos va a llevar muchos años, ya lo va a contar él, pero que solo hecho de haber firmado la carta, también me contaba recién en una charla que tuvimos, el impacto positivo que tiene sobre empresas, que les baja hasta el costo del financiamiento internacional. Es decir, tenemos mucho por hacer. Le va a tocar a esta legislatura mucho por hacer, en especial todo el proceso normativo que va a requerir este proceso, y para no hacerlos perder tiempo vamos a escuchar al que sabe, que es una persona que está enamorado de lo que hace y que lo he visto que tiene una voluntad incrementable para poder avanzar con este proceso, y a pesar de los paréntesis que hemos tenido recientemente, vuelve a tomar el envión que él tiene y que nos va a ayudar, y espero que esta charla sirva para que nosotros nos transformemos en poleas de desarrollo de este tema. Por eso le he pedido y hemos invitado a toda la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado para que nos ayude en este proceso, porque va a ser un proceso de evangelización y de trabajo bastante duro en los próximos años de Mendoza. Así que bueno, con ustedes Marcelo. Bueno, gracias Martín. Realmente vamos a probar a ver si esto funciona. Sí, funciona. Sí. Bueno, venir a Mendoza es venir a una provincia OCDE por definición. Ya desde que comenzamos en el 2016 con todo esto, y ahí la saludo a Patricia, que también fue una gran gladiadora en la Cámara de Diputados, siendo vicepresidenta, y que logró también que este tema en la Cámara de Diputados de la Nación
traccionara, porque al final del día las cosas suceden porque tenemos líderes que traccionan, si no las cosas quedan en el aire. Y la verdad que en estos 8 años, es increíble cómo pasa el tiempo, pero cada vez que me miro al espejo y veo las canas, digo, el tiempo pasa. Cada vez que vengo a Mendoza es como un aire fresco para continuar con todo esto, porque es un camino pedregoso, más después de los últimos 4 años que transitamos, lleno de piedra, pero aún con todas las piedras en el piso, las que nos han tirado, esto continúa, con lo cual es la prueba de que hay que seguir. Pero como decíamos recién mientras charlamos, necesitamos muchos líderes que lleven esto desde cada uno de sus espacios, desde el Senado, desde los diputados, desde la gobernación, los diferentes intendentes, el sector privado. Ahí lo veo un gran amigo que también desde el 2016, desde la bolsa, generando muchísima conciencia, porque es una cuestión de conciencia. A veces uno no se da cuenta que tenemos internalizado ser un país subdesarrollado, y para ser un país desarrollado tenemos que cambiar el nivel de conciencia. Pero primero tenemos que ser conscientes, saber dónde estamos y después decir, bueno, tenemos que recorrer un camino que va a llevar tiempo, pero ese camino está demostrado por la evidencia y lo vamos a ver con los datos que quiero compartir con ustedes. La OCDE te permite pasar del subdesarrollo al desarrollo en 25 años. Es decir, estamos comenzando el primer camino para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país distinto al que vivimos nosotros. Y bueno, acá también tengo una diputada que he conocido en estos 8 años también y que también tracciona, José, no tanto del nivel político como de la sociedad civil, donde compartimos un espacio también federal y damos muchas batallas por los temas institucionales que son la base de toda transformación. Pero bueno, recalcar este mensaje de la importancia de generar la conciencia y de tener líderes que cada uno en su espacio empuje, porque lo que necesitamos es un empuje colectivo. Y no solamente a nivel de Mendoza. Ayer estuvimos en San Juan con Alejandro, que también agradezco todo el esfuerzo para organizar esto en tan poco tiempo. Y realmente encontré también en San Juan un empuje, una visión, un liderazgo. Y decimos, che, tenemos que unirnos, porque esto, el camino es difícil, no alcanza con una provincia sola y tenemos que justamente utilizar la C de la OCDE, y ahora ya empiezo, pero muchas veces me hace la pregunta Marcelo, ¿se dice OCDE u OCDE? Yo siempre digo que yo digo OCDE, primero porque viví 12 años en Francia, y en Francia OCDE se dice OCDE, ¿sí?, en francés, y la C se marca, pero a mí me gusta marcar la C porque la C de cooperación, y esa palabra, ese sustantivo, tiene una fuerza tan importante cuando pasás a los hechos, que lo que tenemos que hacer es juntarnos para cooperar, para fortalecernos, para consolidarnos y para transitar un camino que no es fácil. Pero ahora también digo OCDE porque muchos dicen OCDE, y lo importante acá no importa cómo se diga, sino que realmente se haga. Pero el tema de la sede con la cooperación es realmente uno de los mensajes fuertes que quiero darles. No sé si todos logran llegar a ver esto, si no lo ponemos... No, quería ver este gráfico. Este gráfico de acá es un gráfico de la OCDE, no es un electrocardiograma. Esto es la evolución del PBI argentino desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y no hace falta ser un matemático para darse cuenta que estos picos y valles de nuestra economía es un juego de suma cero. Y este gráfico lo podemos correlacionar con el gráfico de arriba, que es lo mismo, y que muestra que al final de la Segunda Guerra Mundial, este gráfico también lo hizo la OCDE, el PBI de Argentina, de Estados Unidos, de los países de Europa Occidental, de América Latina, está al mismo nivel. Argentina está en rojo. Bueno, seguimos en rojo. Pero no nos hemos ido moviendo. Pero el resto del mundo sí se movió y creció y nos desenganchamos completamente. Estos son los últimos 70 años, pero como yo soy muy fanático del tema de las instituciones, acá la cuestión no comienza 70 años. Comienza en 1930, cuando se rompen las instituciones en Argentina, y a partir de ahí, con ese proceso de ruptura institucional,
empezamos a meternos y a mirar exclusivamente hacia adentro y nos olvidamos del mundo. Nos aislamos completamente de las cadenas de valor, comenzamos a bajar la productividad en todos los niveles, y este es un concepto que la OCDE trabaja muchísimo, el tema de la productividad, y la productividad es un concepto agregado, es decir, la productividad se genera por un montón de factores. Hemos perdido muchísima competitividad también, que es otro concepto agregado. La competitividad, vos tenés la competitividad macroeconómica, que está dado por la consistencia de un plan, está dado por cómo tenés un tipo de cambio, las variables que en general se manejan desde el Ministerio de Economía de la Nación. Pero uno no puede ser competitivo únicamente por una cuestión macroeconómica. Uno necesita también trabajar la competitividad sectorial de los diferentes sectores en los cuales estamos trabajando, la competitividad territorial. El año pasado, en 2023, junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización de Estados Iberoamericanos y el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, pusimos en marcha el Camino Federal hacia la OCDE, donde durante un año recorrimos más de la mitad de las provincias del país para juntarnos y hablar de esto con los emprendedores, con los productores. Comenzamos en Tierra del Fuego, luego fuimos a Santa Cruz, fuimos yendo hacia distintas provincias, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy. Y lo que muchos productores nos decían es, mirá, a nosotros nos cuesta mucho producir en Argentina por la macro, 15 tipos de cambio distintos, los impuestos que nos agobian, un sistema regulatorio que nos pone en la cabeza y no nos deja producir, pero al final del día logramos producir bienes, servicios, capital intelectual, pero llueve, se inunda el territorio y no tenemos caminos para poder llevar nuestra producción al puerto. O sea, tenemos problemas de competitividad también territorial, por falta de infraestructura, caminos rurales, el tema de los caminos rurales, todo el país. Tenemos un gran problema, pero eso no termina ahí. Porque en este mapa, cuando un productor argentino de bienes, servicios, propiedad intelectual quiere entrar en otro país del mundo, hay otra barrera, además de esta pérdida de competitividad macroeconómica, sectorial, territorial, micro, porque puesta también la competitividad que cada una de las empresas, cómo se organizan internamente para ser competitivos. Este mapa muestra en azul y en violeta los acuerdos comerciales que tenemos con el resto del mundo. 9,5% del PBI global, ni siquiera el 10%. ¿Y esto qué significa? Que nuestros productores, cuando quieren entrar en otro país, tienen que pagar aranceles. Otra barrera más que se suma a todas las barreras que venimos diciendo. No hace falta pararse ni con los países de América del Norte ni con los de Europa. Nuestro vecino Chile tiene acuerdos comerciales con el 90% del PIB global. 90 contra 10, ¿sí? 9 veces más que nosotros. Si logramos firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, vamos a pasar del 9,5 al 35, pero todavía nos falta recorrido. Les cuento, como cuento siempre, esta parte es la parte realmente del choque con la realidad de las pálidas, cómo estamos en los distintos rankings globales, esto que yo llamo de cuáles son los desafíos para salir de la trampa. En desarrollo humano estamos 48 sobre 189, en haciendo negocios estamos al final de la tabla del Banco Mundial, 126 sobre 190. Las pruebas PISA, que mucha gente conoce más las pruebas PISA y no conoce la OCDE, son las pruebas que inventó la OCDE para medir el impacto de la calidad educativa. Acá no estamos cayendo de la tabla. Las pruebas PISA se hacen en casi 80 países del mundo, estamos 71 sobre 79. Nuestros chicos no saben comprensión de texto, no entienden matemáticas y eso es un gran problema de sostenibilidad de nuestro país, porque son las generaciones que se vienen. Esto es urgente y dramático. Ni les hablo de la competitividad mundial también, donde estamos, ya sea analizados por el World Economic Forum o los índices de competitividad del IMD, también estamos al final de la tabla. Y en índice de libertad económica también estamos muy mal. ¿Cuáles son las prioridades de la OCDE para salir de la trampa? En primer lugar, tener política de Estado sobre las instituciones. En segundo lugar, tener una consistencia macroeconómica, reducir la inflación, reducir la carga tributaria, reducir la carga regulatoria, que en muchos casos es más importante que la carga tributaria. Muchas veces hablamos de los impuestos que asfixian,
tenemos uno de los peores sistemas tributarios del mundo, pero tenemos una carga regulatoria excesiva de cosas que le hacemos hacer a los ciudadanos, lo hablábamos con Martín en la previa. Somos el Estado es el que tiene todos los papeles nuestros y cuando tenemos que hacer un trámite te los pide de vuelta. O sea, y te los pide en cada uno de los trámites, lo cual es una gran locura. Y eso es plata, eso es costo para el ciudadano, para las empresas que la OCDE mide. La OCDE te dice cuánto tenés de sobrecosto en cada uno de los trámites que haces, si sos una empresa o un ciudadano, en tu relación con el Estado. Desarrollar la competitividad tanto regional, sectorial, empresaria, lo que hablamos antes, el capital humano, tanto en salud como en educación, la disminución de la pobreza, las desigualdades sociales y especialmente la integración en el mundo y en las cadenas de valor globales. Pero hoy, al mismo tiempo que les hago este diagnóstico, que es la realidad, es lo que tenemos, hoy nos encontramos, año 2024, en una situación geopolítica global de oportunidad, que no se da desde antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde Argentina era el granero del mundo y estaba en los primeros lugares a nivel de desarrollo en el mundo. ¿Por qué? Pues tenemos un mundo en guerra con Europa en guerra, que esto no lo conocía de la Segunda Guerra Mundial. La guerra produce inseguridad energética, hace falta energía, la guerra produce escasez de alimentos y de fertilizantes, inseguridad alimentaria. Estamos en un mundo que la pandemia nos mostró cómo el no manejo del cambio climático tiene efectos en la salud y que además vamos a tener otras pandemias que van a ser a repetición y hay que prepararse también para eso, con lo cual también tenemos inseguridad en los sistemas de salud, pero tenemos que seguir trabajando en la disminución de la huella de carbono, tenemos que trabajar en la transición hacia la electromovilidad y el mundo para eso necesita minerales que están en Argentina. ¿Sí? Hay otros países del mundo que no tienen minerales. Somos la octava superficie del planeta, tenemos una gran plataforma de aguas y de océanos, tenemos la capacidad de producir alimentos para 1.000 millones de personas haciendo un montón de deberes en un mundo de 8.000 millones de personas. Tenemos energías fósiles no convencionales y tenemos una matriz diversificada de renovables. Tenemos una minería sustentable si aplicamos las buenas prácticas de la OCDE, que es necesaria para la transición y la eficiencia energética. La Unión Europea ya sacó una directiva en la cual en el año 2035 en Europa no pueden haber más autos a combustión fósil. Esos autos necesitan baterías que usan litio, que usan cobre, que usan minerales raros que tenemos a disposición en toda nuestra cordillera de los Andes. Un dato nada más, Argentina tiene un potencial minero superior al de Chile. Sin embargo, Chile produce 10 veces más de minerales que Argentina. Y pongo el punto en el tema minero porque sé que es un tema conflictivo en la provincia, pero es un tema que hay que trabajarlo y trabajarlo bien, porque la OCDE tiene buenas prácticas justamente para el desarrollo sostenible de la minería, para reducir el consumo del agua, para dialogar con las comunidades locales, para pensar en cómo aprovechar la minería como una plataforma, ¿sí? Porque eso te genera un progreso en el corto plazo. Pero un día la minería se acaba, hay que pensar el post-minería. Entonces hay que pensar cómo aprovechar la plataforma ahora y después cómo aprovechar las próximas décadas para diversificar eso y que esa diversificación sea sostenible en el tiempo. El turismo, tenemos todos los paisajes en nuestro país y el turismo es hoy la industria que más crece a nivel global después de la pandemia, en promedio por arriba de todas las industrias. Tenemos el desarrollo forestal, que es clave para el balance de la huella de carbono. En los últimos 4 años trabajo muchísimo con la Unión Europea y aprendí de los finlandeses, que además de ser número 1 en las pruebas PISA de la OCDE, son el número 1 también en desarrollo forestal. Los finlandeses vienen a invertir en Argentina porque los árboles en Argentina crecen 10 veces más rápido que en Finlandia. ¿Por qué? Por el suelo nuestro, por lo que tenemos en el gran Chaco americano, con lo cual Finlandia, que es uno de los productores globales junto con Austria de la industria forestal, vienen acá a Argentina. Hace muy poquitas semanas una inversión austríaca y belga creó el aserradero
de mayor tecnología en Gobernador Virasoro, en Corrientes, una inversión de $1.000 millones. Viene a invertir acá porque por los árboles crecen más rápido. Y lo tenemos, hay otros países que no lo tienen. La tecnología, el conocimiento, los unicornios y la economía naranja. Un dato, antes de la pandemia Argentina tenía 5 unicornios, empresas tecnológicas valuadas en más de $1.000 millones. Con todo lo que pasa en Argentina, 3 años después teníamos 12 unicornios. Aún en pandemia somos capaces de crear valor en todo lo que tiene que ver con el conocimiento. El desarrollo nuclear, satelital, aeroespacial, 3 industrias donde Argentina es líder regional por arriba de Brasil y donde tenemos una capacidad de aliarnos a otros actores del mundo que son todos países miembros de la OCDE todavía para ir más a fondo en estas tres industrias. Y finalmente la biotecnología, la producción de vacunas y antígenos y la economía plateada, la economía de la tercera y la cuarta edad. Aprovecho que están de la Comisión de Relaciones Internacionales, esto es una hoja de ruta que escribí de mi experiencia de los últimos 30 años que me dedico a la política internacional y de estos últimos 8 años que estoy trabajando con el tema de la OCDE, en donde pongo lo que creo que tenemos que hacer de acá al horizonte 2030, que es mañana, y de acá al horizonte 2050, que es los deberes que tenemos que hacer para crecer y salir de la trampa. Consolidar el Mercosur en base a experiencias económicas concretas. Es muy lindo tener un pasaporte que diga Mercosur, es muy lindo tener una chapa que diga Mercosur, pero eso no le cambia la vida a nadie, ¿sí? Ayer lo decía en San Juan, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 2 países que se mataron en 2 guerras, que son Alemania y Francia, dijeron, empecemos a cooperar, y la cooperación se hace siempre en base a una experiencia económica concreta. Primero hace falta construir la zona de paz. También recuerdo siempre que cuando Alfonsín tuvo la brillante idea de visionar y construir el Mercosur, no lo hizo en primer lugar por una cuestión económica, lo hizo para desactivar las hipótesis de conflicto que tenían los militares argentinos respecto de Brasil y viceversa. Porque una integración económica regional, el primer requisito es la paz. Vos no podés comerciar con tu vecino si estás en guerra. Entonces, tenemos que construir el Mercosur en base a una experiencia económica concreta, cosa que no hemos hecho en estos 40 años de historia, que puede ser la hidrovía, por donde pasa el 80% de la riqueza de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil y mismo de Bolivia. Puede ser la cuestión tecnológica, no importa, pero Alemania y Francia terminaron la Segunda Guerra Mundial y dijeron, ¿qué nos hace falta para crecer? Energía, como en cualquier lado. Bueno, creemos, ¿de dónde viene nuestra energía? Del carbón y del acero. Bueno, crearon la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, y fue Alemania, Francia, junto con otros 4 países, construyeron la Unión Europea a partir de lo que yo siempre digo, efectividades conducentes, cosas concretas. Eso te permite construir confianza, y cuando construís confianza, comerciás con tu vecino. El comerciar, siempre digo, es como ponerte de novio, pero después para casarte, después eso es la inversión. Pero primero es paz, experiencia económica concreta, a partir de la cooperación, comercio e inversión. Desarrollar justamente cuál es la agenda que hoy necesita el mundo, la agenda verde, la agenda del conocimiento, la agenda de la transformación digital, vincular el Mercosur con la Alianza del Pacífico, porque el futuro económico del mundo está en Asia del Este. Ahora, Asia del Este no puede desarrollarse en forma sostenible sin los insumos que vienen de América Latina y de África. Por eso van a ver el último punto, antes de que me hagan la pregunta de qué tenemos que ver con África, muchísimo. Porque si somos inteligentes podemos plantarnos al mundo del 2050, porque ni China, ni India, ni otros países asiáticos que están creciendo mucho, como es el caso de Indonesia, con el caso de Tailandia, necesitan de los insumos tanto que vienen de la tierra como los insumos intelectuales que tenemos y muy buenos tanto en América Latina como en África. Pero tenemos que consolidarlos con la Alianza del Pacífico, que son 4 países, de los cuales 3 son de la OCDE, México, Chile y Colombia, y 1, Perú, el 4 es país candidato, justamente para poder tener la región vinculada en términos geopolíticos. Tenemos que utilizar a la OCDE justamente como una hoja de ruta para el desarrollo.
Tenemos que continuar con los acuerdos del Mercosur con el resto del mundo, tenemos que desarrollar la influencia regional en los foros globales, organismos multilaterales, tenemos que estar en el radar, y para estar en el radar tenés que estar, proponer y hacer cosas. Tenemos que comprometernos con la paz en el mundo, con la salud, contra la lucha contra el terrorismo y lo que decía antes de vincularnos con África de cara al 2050. Pero la primera tarea de todas estas, para que nos crean, porque lo que les mostré en la primera diapositiva es ese electrocardiograma que se traduce en defaults sucesivos, en cambio de gobierno y cambio de políticas pendulares de un lado hacia el otro. Nadie nos cree. Necesitamos construir confianza. ¿Y cómo se construye la confianza? Bueno, justamente a través de la OCDE. La OCDE, organismo que se crea en 1961 como continuación del Plan Marshall que pusieron en marcha Estados Unidos y Canadá para reconstruir a los países europeos que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Es un organismo que agrupa únicamente a 38 países, que no busca replicar el sistema de Naciones Unidas, pero son 38 países extremadamente relevantes porque generan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Ya lo decía Kennedy en el 63, la OCDE será un foro para que los países miembros cooperen y actúen juntos en dar respuesta a los desafíos globales. Lo repetía Macron en mayo del 2018 cuando Francia tenía la presidencia de la OCDE y nosotros teníamos la presidencia del G20, explicando cómo la OCDE se colocó sabiamente en el corazón de las batallas decisivas del mundo de hoy. No, y acá aprovechando la experiencia, porque esto me pasó ayer en San Juan. Ahí me dijeron, Marcelo, ojo con el sonda, porque el sonda te mata, te seca la garganta. Esto es lo importante de aprender de la experiencia, de las buenas prácticas. Tengo los caramelos Halls, que ayer me faltaron en la conferencia y los sufrí y me los dieron. Pero es verdad que el sonda te seca. Y aparte hablo mucho, como verán. Estamos en un mundo globalizado, pero que ha tenido muchísimo avance en términos de disminución de la pobreza, de la mortalidad infantil, el avance en los derechos humanos, el avance en la educación básica, el avance en la educación y en la lucha contra el analfabetismo. ¿Y cuáles son los desafíos de este mundo globalizado? Bueno, el primero es el de la salud. Ya nos damos cuenta que necesitamos tomar la salud en forma sistémica, con una visión de salud humana, animal y del planeta. Francia, a través de Emmanuel Macron, está promoviendo una convención internacional One Health, una salud, para que dejemos de atacar el tema de la salud en forma parcial, desde la óptica humana, animal y del planeta, y la trabajemos en forma conjunta. La protección de nuestra casa común, ambiente sostenible, lucha contra el cambio climático, neutralidad del carbono, lo que hablábamos antes de la inseguridad alimentaria y energética, la transición energética hacia la electromovilidad, la transformación digital, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, la lucha contra el flagelo del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el comercio ilícito, el tema de los refugiados y los inmigrantes, lo que hablamos antes sobre la infraestructura para el desarrollo y la existencia de una gobernanza global, sólida y efectiva. Y esto que ven acá es el modelo que tiene la OCDE para ser un país desarrollado en 25 años. Abajo, los cimientos, instituciones fuertes. Esto significa equilibrio de poderes, una relación equilibrada entre la nación y las provincias y los municipios. Esto significa una buena ley de coparticipación federal que sepa financiar de manera inteligente la inversión y el gasto. Esto significa parámetros de buen gobierno, donde todas las políticas públicas estén basadas en la evidencia. En la OCDE todo está basado en la evidencia, nada es dogma. Por eso es tan importante el trabajo de la OCDE, porque mide y además basa todo en evidencia de los países miembros.
Acá tenemos todas las herramientas de gobierno abierto, presupuesto participativo, lo que se viene, el presupuesto verde, que va a ser uno de los temas que nos va a tomar la OCDE en el marco del comité de presupuesto. Todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción, todo lo que tiene que ver con la desregulación y la simplificación administrativa. Se les voy a dar algunos datos interesantes. Todo lo que tiene que ver con las compras públicas. Estos son instituciones, ¿sí? Justicia, una justicia que sea independiente, ágil y efectiva. Pero estos son los cimientos y después tenés 3 pilares, que es el desarrollo productivo sostenible, el desarrollo social sostenible, capital humano, salud y educación, y el desarrollo ambiental sostenible. Y acá la gran pregunta, que por ahora no tiene respuesta, es: ¿estamos preparados desde las provincias para este cambio de paradigma? Porque este paradigma ya está. El 2 de mayo, la canciller argentina recibió de la OCDE la hoja de ruta que establece el documento, todo lo que nos van a tomar en 26 comités y grupos de trabajo. Entramos ya en Harvard. Ahora, no somos grados de Harvard, tenemos que pasar exámenes. Ese trabajo a Chile le llevó 6 años, a Colombia le llevó 8. Si lo hacemos en 7 vamos a estar bien, por eso siempre digo el número 7. Pero lo que decía en la introducción, esto no es únicamente pasar examen, esto es cambiar de chip. Esto es entrar en otro paradigma. Tenemos que romper con la zona de confort y tenemos que ir hacia otra zona, que es la del desarrollo, que va a tener mucho inconfort, pero tenemos que cambiar con un modelo que venimos arrastrando hace décadas y que lleva a ser el único caso del país del mundo, pues esto no sucede ni siquiera en África, de que la generación posterior está peor que la generación anterior. La OCDE viene a romper con esto, pero primero necesitamos nosotros romper con todos los vicios que venimos arrastrando desde hace décadas. Este es el resultado. Como siempre me dicen: Marcelo, vos hablás de la OCDE, hablás del Plan Marshall. El Plan Marshall tenía financiamiento para refundar los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es cierto, y con plata el desarrollo es más fácil, también lo cual es cierto. Entonces siempre utilizo un modelo contrafáctico, que es el de Corea del Sur. Corea del Sur, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era un país que estaba en una dictadura militar, era un país que terminó una guerra civil, quedó partido en 2, Corea del Norte, Corea del Sur. Era un país donde el PIB era esencialmente no industrial, el 95%, no había industria en Corea del Sur en la década del 50. Japón es el primer país no europeo que ingresa en la OCDE. Recuerdo, en 1961 la OCDE, continuación del Plan Marshall, 20 países, 18 europeos, más Estados Unidos y Canadá. Japón es el primero que entra por afuera de Europa, 1964. Y con esta filosofía, esta seguridad que tienen los orientales, Japón ya veía que el futuro del mundo estaba en Asia del Este y empieza a militar para que haya otros países de Asia del Este que integren la OCDE. Le llevó tiempo, pero lo logró. En 1996 entra Corea del Sur a la OCDE. PIB per cápita, $14.000, muy parecido al PIB per cápita que tiene Argentina hace ya varios años. 20 años después, el PIB per cápita estaba en 37.000. 160%. El año pasado el PIB per cápita de Corea del Sur era de $48.000, un 230% en menos de 25 años. Pero al mismo tiempo, en 25 años, Corea del Sur se convirtió en la 12ª economía más desarrollada del mundo, con industrias que están orientadas al mundo. Se convirtió en el 6º exportador del planeta. Al mismo tiempo, en los últimos años, además, porque recuerden que el modelo es instituciones, desarrollo productivo, capital humano y ambiente, escaló a los lugares más altos en ciencia, tecnología, innovación, educación y salud. Y hace muy poquitos años, a lo mejor alguno lo recuerda, la presidenta de Corea del Sur fue destituida por un hecho de corrupción, fue juzgada y fue a prisión. ¿Por qué? Porque así lo indica la norma de la OCDE. No importa, pueden hacer los paralelos con nuestro país si quieren, para ver cuál es el gap que tenemos con los países de la OCDE.
no importa si sos la presidenta o un simple ciudadano, la corrupción está penada. Desde se instituyó la presidenta, eligieron un nuevo presidente y el riesgo para ir Corea del Sur no aumentó. ¿Por qué? Porque el mundo sabe por dónde transita el país cuando es un país miembro de la OCDE. Por eso yo digo, el primer beneficio es ser un país desarrollado en un plazo de 25 años. Y tengo más ejemplos, el de Polonia junto con el de Corea, o países también que ingresaron más recientemente como Israel o Estonia, que están justamente en este camino de creación de riqueza. Y acá vamos a los números porque en la OCDE todo se mide. La corrupción existe en todo el mundo y la OCDE la mide. La corrupción en los países desarrollados cuesta el 1% anual de su PBI. Esto en la Unión Europea representa 120.000 millones de euros por año, 1% del PBI. Pero en los países subdesarrollados, la OCDE dice que alcanza el 5%. Con Argentina, con un PBI, el último dato que yo utilizo en general es el PBI 2022, 600.000 millones de dólares, 5%, 30.000 millones de dólares que se pierden por año debido a la corrupción, que se van, ¿sí?, de nuestra riqueza, 30.000 millones de dólares, que nos irían si aplicáramos justamente las prácticas de la OCDE. Regulación y simplificación. Todos los trámites que le hacemos hacer al cohete, a los vecinos, a las empresas, y que eso representa plata. La OCDE te ayuda a medir trámite por trámite de manera tal de que vos mejores tu política regulatoria, que regules más donde haya que regular más y que regules menos donde haya que regular menos, o que regules completamente si no es necesario regular. En general, la OCDE estima que se puede ahorrar en mejora regulatoria entre el 1 y el 3% del PBI. ¿Sí? Si agarramos el 1% del PBI argentino, son 6.000 millones de dólares por año que se suman a los 30.000 de corrupción. 30 más 6, 36. México, en 2 años, utilizando las buenas prácticas de la OCDE en política regulatoria, bajó 2,5 puntos de su PBI. Compras públicas. ¿Qué tema? En América Latina las compras públicas representan entre el 10 y el 15% del PBI, fuente OCDE. Pero al mismo tiempo la OCDE calculó cuánto representan los sobrecostos de las compras públicas, incluyendo la infraestructura. 25%. PBI argentino, 600.000, el 10%, si agarramos la parte más baja, ¿sí?, son 60.000 millones de dólares. El 25% son 15.000 de sobrecostos por catalización. 15.000 más 6.000 más 30.000, estamos en 51.000 millones de dólares anuales, que no se van a recuperar de un día para el otro. A lo mejor logramos eso en un plazo de 7 años. Estamos hablando de un monto superior al préstamo del Fondo Monetario Internacional, que es el más importante que tuvo en la historia de la institución. Y estamos hablando de 3 temas nada más. Normas para luchar contra la corrupción, normas para simplificar la vida a los ciudadanos y a las empresas, y normas para tener mejores compras públicas. La OCDE tiene 300 comités y grupos de trabajo que tienen buenas prácticas para todas las políticas públicas, y acá estamos tomando 3 nada más. Traté más o menos de usar el esquema de Pareto, de ir a donde hay más impacto, pero podemos hacer esto tema por tema. Y acá ya tenemos más de 50.000 millones de dólares. La OCDE también te ayuda a mejorar tu sistema tributario en un mundo en donde el sistema tributario hoy está interconectado, y la prueba fue en el marco del proceso de acceso a la OCDE, en el blanqueo que se hizo en el año 2017-2018, siguiendo las normas de la OCDE y aprovechando justamente la cooperación entre las distintas jurisdicciones con los países miembros de la OCDE. Eso le permitió a la Argentina que haya un sinceramiento por casi 117.000 millones de dólares. Es el blanqueo más importante a nivel global, en términos de porcentaje del PBI, casi el 2%. Y vemos algo que es extremadamente importante también, que tiene que ver con la economía real: el mercado de capitales.
Este es un trabajo que hicimos con la OCDE y la Comisión Nacional de Valores entre 2016 y 2017. En Sudamérica, el valor del mercado de capitales en promedio, acá Jorge conoce el tema un poco, 25% del PBI, ¿sí? Mercado de capitales. Mercado de capitales que es necesario para poder financiar la inversión a largo plazo. Y acá estamos hablando de una provincia que tiene industrias que requieren ese financiamiento en un tiempo largo. En Argentina el mercado de capitales menos del 10% del PBI. No lo vamos a comparar con América del Norte y en Europa. Chile, 75%. Casi 8 veces más el mercado de capitales de Chile que Argentina. Pero no comparemos tampoco con Chile. O sea, siguiendo justamente las buenas prácticas, haciendo los deberes con la OCDE, ¿a cuánto ascendería el mercado de capitales argentino si alcanzáramos el nivel no de Chile, de Perú? No Chile, Perú. Tendríamos un crecimiento del mercado de capitales en 122.000 millones en equity y en 150.000 millones en deuda corporate. Si alcanzamos el indicador que tiene hoy Perú del mercado de capitales. Los negocios de triple impacto, porque justamente estamos en un mundo en donde necesitamos no solamente que los negocios rindan en términos económicos, sino también tenemos que trabajar con el eje social y el eje ambiental. Estas son toda la normativa que tiene que ver con la OCDE y las directrices de la OCDE sobre conducta empresarial responsable, que son las directrices que, por ejemplo, se aplican en el mundo de la minería, ¿sí? Que implica justamente la minería responsable con lo que hablábamos antes. Diálogo con las comunidades, el tema del agua, el tema de la regulación para las empresas y el tema de cómo aprovechar esa plataforma para la post-minería. Todo esto está justamente en las guías de la OCDE, donde tenés los principios generales y después tenés principios sector por sector. Hay uno específico para el sector minero. Y acá la importancia del Congreso en todo esto, porque hablamos de instituciones y para que las cosas sucedan y permanezcan en el tiempo es importante que estén todos arriba del barco. Yo siempre digo, fui 4 años orgulloso funcionario del gobierno del presidente Macri, pero esos 4 años me cansaba de repetir que el acceso a la OCDE no es propiedad ni del gobierno de Macri ni de ningún gobierno. El lema de la OCDE es mejores políticas públicas para vidas mejores. Mejores políticas públicas no es patrimonio de ningún gobierno, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. Es un bien público para todos. Y por eso trabajamos muchísimo con el Congreso. Todas las semanas, durante los 4 años, con mi equipo íbamos al Congreso a hacer esto que estamos haciendo acá en Mendoza. Hablar, que se entienda la importancia, que lo entiendan todos los grupos políticos. La OCDE es un organismo formado por 38 gobiernos, pero que tiene justamente una rama parlamentaria, y ahí es donde fue clave Patricia, porque a partir de esa rama parlamentaria, que es la Red Parlamentaria Global, que la forman los diputados y senadores de los países miembros de la OCDE, el Congreso es clave porque en el esquema para ir transitando el camino de acceso a la OCDE, vos tenés que traspasar a tu derecho positivo 250 buenas prácticas. Ya logramos el 25%, nos queda el 75%. Pero en ese camino que tiene 3 etapas, el primer lugar, adherir a esa buena práctica, que es la expresión de tu voluntad política de ir hacia ese norte. El segundo, de traspasar a tu derecho positivo, sabiendo que el traspaso de derecho positivo se tiene que hacer en el lugar donde está la competencia originaria. Y de las 250 buenas prácticas de la OCDE, 1/3 son relacionadas con ambiente, competencia de las 24 jurisdicciones, provincias y Ciudad de Buenos Aires. Otra parte importante es salud y educación, competencia originaria de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Y todo lo que tiene que ver con desarrollo productivo, que viene tanto del suelo como del mar, la energía, la minería, la pesca, también es competencia originaria de la provincia, con lo cual la OCDE te va a evaluar a nación
pero sobre todo las provincias, porque el tercer paso, y esto lo conversamos también con Martín en la previa, en tercer paso la OCDE te evalúa el enforcement, que es el impacto de esa buena práctica. No basta tener una buena ley, esa ley tiene que cambiar conductas y generar un impacto positivo. Y ese impacto positivo se mide y se evalúa en el territorio. Por eso esto de recorrer, y esto que hemos hecho ya el año pasado, y estamos nuevamente a través de la provincia, a través de ASAP, la Asociación Argentina de Presupuesto Público, la Asociación Internacional de Presupuesto Público, que estamos volviendo a preparar las fuerzas justamente para que este tema se entienda y se conozca en las provincias. El cambio pasa por acá. Cuando hablamos que el 75% de la inversión y el 60% del comercio global está en los 38 países de la OCDE, al final del día vos construís confianza, pero esa inversión y ese comercio no llega ni a la Casa Rosada, ni a la Cancillería, ni al Ministerio de Economía, llega a los territorios. Entonces son los territorios que tienen que tener conciencia de esta agenda internacional, trabajarla, poner gente, fortalecer capacidades, porque es ahí donde se da la batalla de los próximos años para que seamos este país miembro. Esto lo hicimos durante 4 años en el Congreso. Acá pueden ver a todas las fuerzas políticas que han participado en 4 años de las reuniones de la OCDE y que nos permitió, con un Congreso en minoría en ambas cámaras, sacar un montón de leyes relacionadas con la OCDE, justamente trabajando con todos y llevando también la OCDE al Congreso y a los países miembros de la OCDE a los congresos para que escuchen de la evidencia, porque es muy difícil, acá hay muchos que están en política y uno se para desde su idea política, muchas veces se para a través de sus dogmas, pero cuando te viene un tipo de otro país que te dice, mira, esto yo lo hice y no funcionó, ojo, no lo hagas porque te vas a chocar, y cuando te lo dice desde afuera, donde hay ningún tipo de interés, y te lo dice un italiano, uno de Australia, uno de Estados Unidos, uno de Finlandia, a ustedes se les complica en el Congreso después, en la legislatura, sacar leyes irracionales. La OCDE también está para eso, para ayudar a tomar conciencia y sobre todo para no inventar la rueda. Ya está inventada la rueda en el mundo y funciona. O sea, nuestro desafío no es inventar la rueda, nuestro desafío es agarrar todas las ruedas que funcionan y hacerlas funcionar más rápido porque estamos muy atrás de hace décadas. Y termino, el ejemplo de Chile. Política de Estado. Chile comenzó el proceso de acceso a la OCDE con Michelle Bachelet, presidenta de un espacio de centroizquierda, lo terminó con Sebastián Piñera, presidente de un espacio de centro-derecha. Y cuando se dio la invitación el 25 de enero del 2022, y esto para demostrar que la OCDE no es propiedad de ningún espacio político, ninguna ideología en particular, salió la invitación para Argentina, para Brasil y Perú el 25 de enero del 2022. En Perú el presidente se llamaba Pedro Castillo, miembro del Grupo de Puebla, no sé si le suena. El presidente de Brasil se llamaba Jair Bolsonaro, que creo que no militaba en el mismo espacio político que Pedro Castillo. El 25 de enero del 2022, Pedro Castillo en Perú y Jair Bolsonaro en Brasil explicaron por qué Perú y por qué Brasil tenía que estar en la OCDE. Acá en Argentina recibieron la carta y no supieron qué hacer y no la contestaron durante 2 años. ¿Sí? Por eso las políticas públicas para vidas mejores no son propiedad de nadie, son propiedad de todos nosotros. Pero para poder aprovechar todo eso, como decíamos al comienzo, necesitamos tomar conciencia, asociarnos, cooperar, generar inteligencia colectiva y después darle para adelante porque el trecho es largo, pero el resultado vale la pena. Gracias. Bueno, gracias Marcelo. Ahí vamos a pedir que podamos compartir la presentación, está muy buena. Y como veníamos charlando antes, ¿y ahora qué? Diría. ¿Y cuál es el próximo paso? Así que bueno, vamos a trabajar con la ayuda de la ASAP y con la ayuda de Alejandro, que es miembro de la ASAP y además es un loco lindo, como digo yo, con estos temas. Le gusta empujar.
y con la ayuda de ustedes, que son la Comisión de Relaciones Internacionales y nos ayudan, tenemos ya pensado organizar alguna reunión con San Juan, buscando temas en común, San Juan el agua, acá la minería, para cuando vengan para acá, y empezar a trabajar este tema. Lo ideal sería también es que empecemos a releer y a mirar esta guía, este camino que nos has enviado, que hemos firmado como argentinos para ingresar, y empecemos a ver cómo vamos construyendo cada metro para llegar a la Aconcagua, digo, ¿no? Porque realmente es un esfuerzo grande, pero está probado que da resultados. Y vivimos discutiendo cómo hacer para sacar a la Argentina de donde estamos. Y tenemos el método, la forma, el camino, el mapa, el GPS. Lo único que tenemos que hacer es empezar seriamente, independientemente de las divisiones de pensamiento, a caminar ese camino como hizo Chile, que ya nos sacó décadas de ventaja. Así que bueno, agradecerle a Marcelo, agradecerle a ASAP por esta charla, y bueno, a disposición de ustedes. Hay una pregunta que quiere hacer ahí. Sí, por supuesto. Bueno, ahí está, vamos con la pregunta. Bueno, primero, Marcelo, muchísimas gracias, espectacular la charla. Es un bálsamo en el medio de las... Ah, está bien. Creo que está claro que este es el camino, y que hay dos datos en tu charla que me parecieron espectaculares, por lo menos me generan la pregunta. Entendí que el día 11 de diciembre el presidente Milei firmó la carta pidiendo el ingreso, digamos, el primer paso que deberíamos dar, ¿no? En realidad, aceptando la invitación. Aceptando la invitación se hizo el 25 de enero del 2022, bueno, y nunca se contestó. Bueno, eso, el 11 de diciembre se contestó una carta de 2 años atrás. Bueno, eso me parece un hecho fantástico de poner la Argentina en el mundo, que creo que... Ahora, cuando el gobierno nacional insiste tanto con que no es la Agenda 2030 y le da directivas expresas a la canciller Mondino, no hay allí alguna contradicción con este camino que entiendo la OCDE lo trabaja, avanza. Eso quería saber. Sí. Sí. Lo que pasa es que, mira, hay contradicción porque se utiliza el nombre de la Agenda 2030 en términos dogmáticos. Y yo te puedo decir, por la experiencia de estos últimos 8 años y de cientos y miles de batallas, OCDE mata dogma. Lo que pasa es que tenés que ponerte enfrente. Los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos que se puso el mundo para estar mejor. Punto. Después que se los dicen políticamente y mezclan cosas de feminismo, mezclan cosas del aborto, o sea, son cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero se utiliza y se malinforma. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es la desinformación respecto de los temas. Y los ODS están justamente para mejorar como mundo y mejorar en cada uno de los países. Si querés sacarle el nombre de Agenda 2030, agarrar toda la normativa de la OCDE, si es un tema de nombre, saquemos los nombres, no importa. Acá lo importante es ir a lo que hicieron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que están haciendo los países que salieron del yugo comunista y que están siendo parte de la OCDE y que están en ese camino hacia el desarrollo, lo que hizo Corea del Sur en 25 años, o sea, poner el nombre que quiera, sacar el nombre Agenda 2030, hablemos de desarrollo sostenible, que desarrollo sostenible son el modelo de la OCDE, instituciones sólidas, desarrollo productivo en equilibrio con el desarrollo de capital humano, que es el desarrollo de las generaciones futuras, y el cuidar la casa común. Después poner el nombre que quieras. Pero yo trabajo y milito por ese modelo. Después, si quisieras llamarlo Agenda 2030, no me importa. Yo trabajo por eso, y trabajo por eso porque conozco la experiencia de los países que lo hicieron y funcionó, punto. Ay, Marcelo, perdón, una pregunta. En su exposición se me ocurre la figura
del tratamiento médico, ¿no? Es como que cada país es un paciente, la OCDE establece un diagnóstico y propone un tratamiento. La conducta del paciente es muy importante, y sobre todo, como usted dijo al principio, el nivel de conciencia del paciente. Es decir, el alcohólico, mientras no se asuma como un enfermo, muy difícilmente pueda superar el alcoholismo. En ese concepto, también describió usted como muy importante el nivel de corrupción o el daño que la corrupción le hace a la economía. La Argentina es un país donde no podemos decir que esté todo corrupto, digo, porque la corrupción no pasa por el gobierno, la corrupción está inserta en la sociedad. Por lo tanto, lo que tenemos son emergentes de la corrupción. No podríamos decir que está todo corrupto, pero sí es un dato significativo el nivel de tolerancia que la sociedad argentina tiene respecto de la corrupción. Hechos que en otros países desatan escándalos terribles, en la Argentina pasan como si no pasara nada, absolutamente normalizado. Va a ser interesante ver el tratamiento o cómo nos comportamos nosotros frente a esa enfermedad, ¿no? La de la corrupción con el tratamiento que proponga la OCDE. En ese sentido, si hay algo particular, me gustaría saber qué precisión se puede dar en ese punto. Y lo otro que quería preguntarles, también otra cuestión interesante, que tiene que ver cómo prevé o qué perspectiva tiene la OCDE respecto de la relación, qué importancia tienen primero los medios de prensa, no solamente la libertad de expresión, sino la industria periodística, por decirlo de alguna manera, y la relación de este medio con el poder político. ¿Cómo ven esa parte? Bueno, la primera, vos enfocás el tema del paciente, con lo cual uno puede intuir que tenemos algún tipo de enfermedad. Yo lo voy a hacer de un punto positivo. Una de estas charlas que di, la di en Bahía Blanca, donde está el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Pepe Sánchez, gran basquetbolista, gran jugador de la NBA, y que creó un centro como el de la NBA, pero en Bahía Blanca. Y en ese centro vos tenés de todo. Vos tenés computadoras, tenés dietólogos, tenés kinesiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, todo lo que se te ocurra, rutinas, todo lo mejor. Pero es una herramienta. O sea, vos no te convertís en un atleta de alto rendimiento porque tenés todo eso. Lo primero que tenés es tener el propósito de querer hacerlo. Punto número 1. Segundo, tenés que tener conducta. ¿Sí? Porque tenés que hacerlo en forma regular, en forma consistente, todos los días. Y las herramientas están para ayudarte. O sea, los médicos, nutricionistas, kinesiólogos están para ayudarte, pero todo depende de vos. La OCDE es lo mismo. La OCDE es una gran herramienta donde tenés 3.000 funcionarios que acceden por concurso y son grandes especialistas de los temas. Tenés 300 comités y grupos de trabajo donde cada país envía a sus mejores expertos en cada uno de los temas. O sea, tenés un ejército de 15.000 especialistas de todo el mundo en todos los temas a tu disposición. Por eso digo esto de inventar la rueda. O sea, es una maquinaria poderosísima si la sabés utilizar, pero es una herramienta. O sea, y no hay que enamorarse de las herramientas. Lo que hay que enamorarse son de las dinámicas de transformación. Las herramientas están para ayudar, pero no hay que enamorarse de la herramienta, hay que enamorarse de la dinámica y del resultado que te puede dar la herramienta, pero no importa si lo vemos del lado del paciente o del lado del atleta de alto rendimiento, el esquema es exactamente lo mismo. Lo que decís vos de la prensa entra dentro de la parte de las instituciones. O sea, la OCDE tiene 4 principios básicos que tiene que tener cualquier país para ser país miembro de la OCDE. 1, tiene que ser una democracia. 2, tenés que respetar la libertad. O sea, esto no entra en las buenas prácticas, esto entra dentro de los valores de la OCDE. 3, tenés que respetar los derechos humanos. Y 4, tenés que respetar la economía de mercado. Democracia, libertad, derechos humanos, economía de mercado. Son los valores fundadores de la OCDE, en la Constitución. Después tenés las buenas prácticas que te permiten mejorar. El tema de la prensa forma parte de los valores de la OCDE. Pero también la OCDE trabaja porque tenés buena prensa y mala prensa. Vos tenés que dar libertad. Al mismo tiempo también tenés que tener mecanismos para luchar contra uno de los grandes flagelos que estamos teniendo y que atenta también con las instituciones, que es la desinformación.
y sobre todo la desinformación financiada por grandes grupos económicos y países que atentan contra la propia democracia. Y ustedes pueden ver lo que pasó con Cambridge Analytics y la influencia de la desinformación en votaciones en Estados Unidos, en el Reino Unido con el tema del Brexit. O sea, respetamos los valores, pero evitamos los excesos. Entonces, y eso también forma parte de proteger esos cimientos que justamente son los cimientos sobre los cuales después se asienta el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Allá estaba, primero. Ahí está. Recuerdo la primera vez que escuché tu presentación, allá por el 2016. No digas años, pues no. Fue 2016 en una isla en el Tigre, en la isla del Descalzo del Tigre, no sé si lo recordás. Sí. Donde se habían reunido varios empresarios, amigos y demás. Y me acuerdo que en ese momento, si bien todo el grupo de empresarios y colegas lo tomaron con beneplácito, los integrantes más del área judicial estaban un poco más incómodos pensando qué tipo de adhesiones hay que firmar en esta hoja de ruta y si había penalidades. ¿Cómo sentís vos que ha cambiado, si ha evolucionado esta situación en estos 8 años? Si los ves más de acuerdo en incorporarse a la OCDE o si todavía están poco reticentes. Muy buena pregunta, y recuerdo justamente esa charla. Cuando hablamos de salir de la zona de confort de todos. O sea, porque tenemos empresarios hoy, lo hablamos con el secretario de Gobierno, con el ministro de Gobierno en la mañana, entonces tenemos los empresarios que están acostumbrados a un sistema que viene de décadas, donde el empresario está acostumbrado a golpear la puerta del capitalismo de amigos. O sea, la OCDE no es nada de eso. Lo que pasa es que la gente se mueve en la zona que conoce. Lo mismo pasa con los jueces. De hecho, durante los 4 años que estuve en el gobierno, esto es una actividad que no hemos hecho pública, pero lo puedo decir acá, firmamos un acuerdo con la Academia de Intercambio Judicial, que es una academia que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia, que dirige un camarista que se llama Ricardo Lee Rossi, y que se encarga de formar a los jueces. Y en un ámbito no diría de forma secreta, pero en forma reservada, hemos dado un montón de actividades de formación para jueces sobre temas de la OCDE, y yo te puedo asegurar que muchos no son de jueces y fiscales, de todos los fueros. Yo te puedo asegurar que muchos jueces fiscales de todos los fueros, en esas reuniones, que seguíamos las reglas de Chatham House británica, de no contar absolutamente lo que se dice ahí adentro, muchos que aparecen en forma recurrente en la televisión y son muy conocidos, el nivel de preguntas que hacían. Y yo decía, esta gente después imparte justicia o acusa. Con lo cual, el trabajo que tenemos es extremadamente importante. Hace 10 días estuve con la canciller en su despacho para hacer un repaso de estos últimos 8 años. Y yo le decía, mira, Diana, hace 4 años yo armé mi propio espacio profesional a partir de la experiencia que llevo en la agenda internacional y nos estamos especializando en el tema de la OCDE y hemos tenido un recorrido importante trabajando con organismos internacionales como Unión Europea, empresas, universidades, sociedad civil. Pero ahora lo que se viene es 10 veces más importante de lo que pasó, que fue importante y que fue difícil. Con lo cual he tomado decisiones respecto de mi vida de no formar parte de gobiernos, ni nacionales ni provinciales, porque quiero dedicar los próximos años de mi carrera, si Dios y el universo me lo permiten, a ayudar a fortalecer capacidades. Y a fortalecer capacidades en 4 sectores. Las provincias, que hoy tenemos un nivel paupérrimo de conocimiento de todo esto. Las empresas, donde pasa exactamente lo mismo. La justicia, donde hay que dar
muchas batallas, porque tenemos, sin justicia, todo esto que hablamos de instituciones, no hay sostenibilidad de este cambio. Y el cuarto es la educación. Provincias, empresas, justicias, educación. Y si uno está en el gobierno, es muy lindo servir al país, pero también te encontrás muy limitado. Y acá justamente el desafío es poder generar conciencia colectiva, aliarte con otros actores que te permitan tener más ancho de banda. Esta actividad es una actividad que si yo lo hubiera hecho solo de mi consultora, capaz que hubiera llevado más tiempo. Lo estamos haciendo en poco tiempo porque estamos juntando más aliados y tenemos que seguir haciendo todavía más adelante. Entonces, para responder a tu pregunta, hemos recorrido el dogma y la desinformación, el desconocimiento, se combaten con conocimiento, se combaten con evidencia, se combate compartiendo las buenas prácticas de la OCDE. Pero el tema de la justicia es un tema donde tenemos que avanzar todavía mucho más, y ni te cuento en las justicias provinciales, muchísimo más. Sí, ¿cómo te va, Marcelo? A ver, nosotros ya firmamos la aceptación de la carta de invitación. Vos dijiste que es un promedio de 7 años, estaría muy bien, teniendo en cuenta que somos Argentina, ¿no? Y nos encanta ir contracorriente. Hay plazos que cumplir, vienen y hacen inspecciones. ¿Cómo se hace, o sea, más a lo práctico, cómo se hace el tema con las provincias? Nosotros entiendo que Mendoza institucionalmente está mucho más avanzada, tenemos un montón de temas, ficha limpia, bueno, varias más, boleta única, etcétera. ¿Qué pasa con el resto de las provincias? O sea, capaz que, no sé, Santiago del Estero nos impide, o alguna que tenga ley de lemas, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso por un lado. ¿Cómo lo ves vos? Entiendo que esto es por incentivos, o sea que capaz que vienen, hacen una especie de inspección, no la pasamos, y si no hay alguien empujando, que en gran parte sos vos, por supuesto, si no hay alguien empujando fuerte, no vamos a llegar. Eso por un lado. Después quería saber un poco en la historia si existe algún país o qué capacidad de castigo tiene la OCDE. O sea, ¿ha echado a algún país? Bueno, nada, sí me preocupa Argentina. A ver, ¿qué capacidad de obligarnos a hacer las cosas bien tiene alguien de afuera, digamos? Es una pregunta que me la hacen en todos lados, porque somos el gran contrafáctico, ¿no? O sea, en todos los temas. Bueno, en primer lugar, tenés un esquema de revisión en 26 comités. Estas revisiones no es que, lo tengo acá, Gonzalo, donde hicimos juntos la facultad, y en 48 horas aprobamos una materia dando libre, sin dormir durante 48 horas. La OCDE no es así. Una evaluación de la OCDE puede llevar 3 años. De hecho, la evaluación de anticorrupción duró 4 años, y en segunda instancia duró exactamente del 2016 al 2019. Fue la evaluación 3 bis, se llama 3 bis porque la 3 no la aprobamos, y la 3 fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, y a final del 2014 la OCDE publicó la nota argentina en un comunicado que decía: Argentina no combate la corrupción, ese era el título, y después ahí decía la nota de que no habíamos aprobado el examen 3. Una de las primeras cosas que tuvimos que hacer con Laura Alonso, no solamente de la Oficina Anticorrupción, sino con la UIF, con el Ministerio de Justicia, con el Congreso, porque la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria era una de las cosas que teníamos que tener aprobadas para poder pasar el examen 3 bis. El examen 3 bis duró del 2016 hasta fin del 2019. Ahí aprobamos el examen 3 bis, y ahora Argentina está preparando el examen 4, porque los exámenes no es que aparte aprobás y ya está. Las prácticas van evolucionando, con lo cual vos tenés que seguir pasando examen en forma recurrente. O sea, no son exámenes libres de 48 horas que aprobas una materia, son exámenes que duran años, y que la OCDE no se contenta con lo que vos le respondés. La OCDE va a dar vueltas con un montón de otros actores para validar si lo que vos estás respondiendo y los datos que vos estás aportando son realmente fidedignos, con lo cual hay todo un mecanismo bastante serio, muy serio, para pasar los exámenes. Ahora, no hay plazos, pero el interés es que los exámenes lo pasen lo antes posible para poder justamente aprovechar el proceso. Acá lo importante no es ser
país OCDE. Acá lo importante es aprovechar el proceso de aprendizaje, porque ese proceso de aprendizaje al mismo tiempo es el proceso que te rompe con el paradigma anterior y te hace entrar en un nuevo paradigma, con lo cual tenés que pasar el examen, pero aparte tenés que aprender, con H en el medio, ¿sí? O sea, lo tenés que hacer tuyo y meterlo dentro de tu ADN y hacerlo con todos los actores, con lo cual el nivel de complejidad es importante. Como decía Steve Jobs, el camino es la recompensa, no el título de país OCDE. Porque aún siendo país OCDE, y acá voy a contar una anécdota de mi primera reunión en París, no bien habíamos presentado la candidatura el 31 de mayo, de las cientos de reuniones que he tenido con embajadores, la primera fue con el embajador de Suiza en la OCDE, Ulrich, que duró como 2 horas, un poquito más. Y me decía: Marcelo, cuando vuelvas a tu capital quiero que pases un mensaje a tu clase política y a tus dirigentes de que se entienda que ingresar a la OCDE es difícil, pero es más difícil permanecer. Te voy a dar el ejemplo de Suiza. Cuando el G20 decide, en el marco justamente de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, finalizar con el secreto bancario, el G20 es una reunión de 20 líderes mundiales que se juntan una vez por año, toman decisiones, pero no hay un gran edificio como este de la legislatura que se llame G20, y el G20 se apoya en la OCDE como secretariado ejecutivo, es decir, las decisiones que toma el G20, primero la OCDE le da insumos para que tomen decisiones y después el G20 le dice a la OCDE, ocupate de que se pongan en práctica. Entonces, el G20 instruyó a la OCDE para que pusiera en marcha un mecanismo para finalizar con el secreto bancario en el mundo. Y esto fue en el 2008, y él me dijo: nosotros tuvimos que ir a Berna a explicar que nuestro modelo económico de 300 años había terminado y que tenemos que inventar un nuevo modelo económico para nuestro país. Y somos países fundadores de la OCDE. Pero las reglas implican que son iguales para todos, implican que las reglas de la OCDE vos tenés que adherir, traspasar al derecho positivo y hacer el enforcement, aunque seas Suiza. Y me decía, antes nadie sabía quién era el presidente o presidenta de Suiza, además porque los suizos tienen presidentes que duran 1 año, nada más, y que tienen cantones y que justamente duran todos los años, y uno que es ministro. Aparte también aprendí que en Suiza los ministros tienen 2 o 3 ministerios. Son ministro de Educación, ministro de Economía, y el año te toca ser presidente de Suiza. Pero el presidente de Suiza o presidenta no era conocido en el mundo hasta que pasó esto. Porque me dice, cuando pasó esto tuvimos que reformular y tuvimos que salir a vender Suiza al mundo y explicarle que somos los mejores en financiamiento de infraestructuras y a vender eso al mundo, y para eso tuvimos que decirle al presidente de Suiza: che, el modelo que teníamos hace 300 años no funciona más, salí a vendernos. Entonces, el mensaje que me decía Ulrich es: no solamente es difícil entrar, es difícil permanecer, porque nosotros estamos jugando no en la primera Z, y queremos ir a la Champions League. ¿Sí? O sea, imagínate el proceso de transformación que tenés que hacer interno. Y todavía, a pesar de todo, y a pesar de que el 11 de diciembre se firmó la carta, eso todavía no hay conciencia. Y necesitamos generar conciencia y necesitamos traccionar. Y Mendoza es clave, porque, ustedes también tienen que salir a evangelizar. Acá no basta con un Marcelo, acá tenemos que tener 47 millones. Cada argentino tiene que traccionar en su unidad para provocar este cambio, porque si no, no sirve, no vale la pena. Respondiendo a tu pregunta, ningún país que haya comenzado el proceso de acceso no lo finalizó. Hay un solo caso, que es Rusia, que comenzó el proceso de acceso cuando comenzó Chile, y que cuando invadió Crimea fue suspendido en la OCDE justamente por la violación a una norma de derecho internacional. Y hace 2 años, cuando invadió Ucrania, Rusia fue expulsada del proceso de acceso, pero justamente porque atenta contra los valores de la OCDE. Pero hagamos los deberes de manera tal de que no seamos el contrafáctico de la OCDE, porque ahí realmente me voy a sentir muy mal. Gracias, Marcelo. Impresionante.